7, del 22 al 28, dice de la siguiente manera: por tanto, Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto. Siguiente. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¿Cómo es Jesucristo? Perfecto para siempre, y es más sublime que los cielos. Tú voltea a ver un día en la noche. Alguien se ha puesto a ver un día en la noche las estrellas, ¿cómo es? Si alguien tiene telescopio, los que son amantes de eso, vean las estrellas y puede contemplar el universo, la grandeza. Y dice la Escritura que aún Jesucristo es más sublime que los cielos. O sea, es más hermoso. Qué bendición, hermano. Mire, vamos a continuar con esto que hemos estado hablando acerca de la importancia de conocer a Cristo. Porque en la medida que tú y yo conocemos quién es Jesucristo por medio de la revelación del Espíritu Santo, es que vamos a tener también una identidad correcta. ¿Ok? Muchas veces tenemos identidad incorrecta porque no conocemos a Jesucristo, no conocemos en quién estamos confiando. ¿En quién estás confiando? ¿Quién es ese Jesucristo? ¿Se acuerda usted que los mismos discípulos de repente se preguntaron cuando Jesús calmó la tempestad? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Los mismos discípulos de repente se cuestionaron: ¿quién es realmente Jesucristo? Y entonces, en la medida que tú y yo conocemos quién es Jesucristo, irremediablemente nuestra vida va a cambiar. La identidad, vamos a recibir una identidad correcta de parte de Dios. Amén. Mire, es importante recibir la revelación de Cristo. ¿Por qué? Algunos de ustedes, a ver, levanten la mano, no os hagáis como dijo Pablo. ¿Quiénes todavía tomaron fotos con de esas cámaras que utilizaban rollo? Levanten la mano. No os hagáis. Yo veo muchos que aquí sí tomaron fotos, pero se están haciendo. Ok. ¿Qué sucedía cuando tú y yo utilizábamos esas cámaras, hermano? Le poníamos el rollito, ¿verdad? Iban y te lo vendían y tú tomabas la foto en el instante. Pero ¿sabías cómo había quedado esa foto? Tú hasta tratabas de que, a ver, y hasta les decías: no vayan a cerrar los ojos, porque no falta el clásico que siempre en las fotos cierran los ojos, ¿verdad? Le decía: no cierren los ojos. ¿Por qué? Porque ya después, cuando ibas a revelar ese rollo, ay, mira, otra vez te cerró los ojos, ¿no? Tú sabías cuando tomabas una foto que ahí estaba la foto en ese rollo, ¿sí o no? En la cámara. Pero ¿hasta qué momento te dabas cuenta realmente cómo salió esa foto? Hasta que la llevabas a revelar, ¿verdad? Ya vimos, alguna vez les expliqué que era todo un proceso químico, metían ese rollo y pues ya formaban el negativo y de ahí extraían ya la foto, y entonces ahí ya era claro cómo había salido esa foto. Y cuando los papás decían, ¿verdad?, que iban a llevar ese rollo para sacar las fotos, ¿qué era lo que decían? Vamos a llevar a revelar el rollo, ¿sí o no? Porque sabías que ahí estaba el rollo. ¿Cómo había salido? ¿Quién sabe? Pero lo tenemos que llevar a revelar, ¿verdad? Solamente de esa manera íbamos a conocer qué era, cuáles imágenes habían quedado en ese rollo. Hoy en día muchas personas, hermano, como te decía, tienen un concepto de Jesucristo y están como esas personas que tomaron una foto y está ahí en el rollo. Saben que ahí hay algo, pero no le conocen realmente. Porque un rollo, hasta que era revelado, tú podías ver a detalle
cuál había sido la imagen, ¿sí o no? De otra manera, tú veías el rollo y es más, hasta ¿se acuerdan que te decían los papás cuando éramos niños? Para mí me decían, no vayas a sacar ese rollo a la luz porque se ve, la verdad. Digo, porque pues así me decían en el amor de Cristo. Entonces, hermano, tenía que tener uno mucho cuidado con esos rollos, pero el punto era llevarlo a revelar. Hoy Dios quiere, no que tú tengas ese rollo. Dile al codel que tienes ahí al lado, dile, ya déjate de esos rollos. Hoy Cristo que quiere verdaderamente que tú le conozcas. Mire, Jesucristo, hermano, hoy en día quiere revelarse a tu vida, porque Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Tener casas, tener coches, tener una cuenta bancaria. No está mal todo eso, pero ¿en qué consiste la vida eterna? Porque la vida eterna va más allá de este mundo. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán. Todo esto se va a acabar, hermano. Yo ya hoy veo, ya le decía a mi esposa, la otra vez platicaba con los chicos, yo tenía mucho cabello, hermano, pues ahora ya cada vez es menos. Y ya ni le preguntamos al Benja porque pues... ¿Se da usted cuenta? Pues bueno, es un proceso natural, todo esto se acaba, hermano. Pero dice la Escritura, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios conoce a Jesucristo. Y Cristo quiere que le conozcas en toda la plenitud. No que tengas nada más una idea o un concepto por ahí vago. No, quiere que le conozcas tal cual Él es. Juan 20:31, mire, dice, pero estas cosas se han escrito, lo que está aquí en la Biblia, esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Se acuerda lo que veíamos que quién era el Cristo? Para los judíos era considerado el Mesías. ¿Se acuerda usted la palabra Cristo, ungido? ¿O el Mesías? ¿El Mesías? Yeshua HaMashiach. Hermano, ¿y qué implicaba el Mesías? ¿Se acuerda que vimos? 3 oficios. ¿Alguien recuerda cuáles eran los 3 oficios de Jesucristo? Ok, profeta, sacerdote y rey en Israel. Ok, mire, por eso es importante lo que dice Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. En pocas palabras, para que creas que Jesús es el profeta, es el sacerdote y es el rey, el Hijo de Dios. Para que creyendo, dile al que tienes ahí a un lado, creyendo. No por otra cosa, que no te vendan espejitos. Para que creyendo, ¿en quién? En Cristo, dice, tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué se necesita? Creer. ¿Verdad que suena bien fácil creer? Ahora yo le pregunto, ¿usted realmente le está creyendo a Cristo? Porque ya pasarlo a la vida, ya a veces no es tan fácil. Cuando Cristo te dice, bájate de la barca, camina aquí sobre el mar. ¿Y nosotros qué hacemos? Aferrados aquí. No, no la suelto, si no me voy a hundir. ¿Verdad? Y Cristo te dice, ten confianza. Cree en mí. Cree que todo está bien. Y nosotros, no, Señor, ya me voy a morir. Mire, esta situación me va a acabar. Y Cristo te dice, no, confía en mí. Yo estoy trabajando en tu vida. Es parte de un proceso. Es importante entonces conocer a Jesucristo. Hoy vamos a estudiar a Jesucristo en la parte del oficio de sumo sacerdote. ¿Ok? Y para ello quiero explicarte un poco el antecedente del oficio del sacerdote de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? El oficio de sacerdote de acuerdo a la Biblia. ¿Sabe usted qué función tenía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, en la Biblia? ¿Para qué servía el sumo sacerdote? ¿Qué función tenía? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo? Entrar, interceder por el pueblo. En pocas palabras, se convertía en ¿qué? Un mediador entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo, ¿sí? Mire, el sumo sacerdote era el más alto dignatario religioso.
O sea, era así como la máxima autoridad, hermano, en el pueblo. Aún a veces por encima de los reyes, hermano. ¿Por qué? Porque era el que consultaba a Dios, era el que entraba a la presencia de Dios. ¿Ok? Y este sumo sacerdote, hermano, dice la escritura que Aarón fue designado para este cargo. ¿Se acuerda usted? Desde ahí empezó el trabajo del sacerdocio. ¿Ok? Se escogió a la tribu de ¿quién? La tribu de Leví. Ok. Y Aarón pertenecía a esta tribu, y entonces a partir de ahí surgió este ministerio del sacerdocio. ¿Ok? ¿Y el sacerdocio cómo era? ¿Por democracia? ¿Cómo era? ¿Se elegía? ¿Qué hacían? Vamos a votar. A ver, y cada quien sacaba sus propuestas de campaña. Miren, si ustedes votan por mí, yo voy a interceder más días por ustedes. No, ¿verdad? ¿Cómo se elegía a los sacerdotes? Primero ya vimos que era una sola tribu, y de esa tribu el sacerdocio se heredaba. ¿Ok? El que era el padre heredaba al hijo, y así continuaba la línea. ¿Ok? Pero vamos a ver una cosa bien importante, hermano, que la función, todo esto usted lo puede encontrar ahí en Éxodo 27, hermano. Si un día lo quiere leer, ese libro de Éxodo está bien interesante. Léalo, hay muchas cosas interesantes ahí. Éxodo 27 y capítulo 27 y 28. Pero la función más importante del sumo sacerdote, ¿sabe cuál era? ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Así, la más importante que tenía que realizar. Le voy a dar pistas. Lo hacía una vez al año. ¿Qué era? Le explico. Una vez al año el sumo sacerdote entraba portando la sangre expiatoria, protegido por la nube de perfume alrededor de él, y atravesaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El tabernáculo, hermano, quiero decirle una cosa, próximamente lo vamos a estudiar para que usted entienda varios conceptos. Estaba dividido en lo que era el atrio. Haga de cuenta, mire, le voy a poner un ejemplo, bien sencillo. Allá donde están estacionados todos los coches en la entradita, haga de cuenta que ese era el atrio. Ahí estaba, ahí todo el mundo entraba, ¿ok? Posteriormente se encontraba el lugar santo. Vamos a suponer que es aquí en las sillas donde está usted, donde se encontraban ya varias cosas que nos menciona la palabra de Dios. Ahí podían entrar otros sacerdotes también. Pero entrar a lo que se denominaba el lugar santísimo, ahí ya no entraban todos. Solamente entraba el sumo sacerdote, y una vez al año. ¿Y dónde era el lugar santísimo? Acá, el altar. Por eso hace rato le decía, venga usted. A veces usted y yo parece que decimos, ay, si yo me quedo en la silla no pasa nada. Pues sí, es cierto, no pasa nada. No estás entrando al lugar santísimo, a la presencia. Ay, pastor, ¿quiere decir que por yo dar un paso ahí al frente? Sí, porque te estás acercando en fe a la presencia de Dios. Entonces, una sola vez al año el sumo sacerdote traspasaba del lugar santo al lugar santísimo y llevaba la sangre expiatoria, ¿ok? Y la derramaba sobre el propiciatorio. ¿Sabe usted qué es el propiciatorio? Pues lo que es propicio, ¿no? Recuerde usted que Dios, hermano, le voy a decir algo. Va a ser complicado que yo le explique hoy todo lo del tabernáculo y que podamos ver, pero le voy a dar una breve explicación. Dios le dio al pueblo algo que se llamaba el arca del pacto, que esa arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo, ¿ok? El arca del pacto fue puesta en el lugar santísimo, ¿ok? Era lo que estaba ahí y simbolizaba la presencia de Dios, el arca del pacto. Y dice la escritura que esta arca pues era cuadradita. Luego le voy a traer una imagen, como una cajita, y atravesaba unas varillas que eran de oro y que por medio se cargaba, y encima en la tapa tenía unos querubines. Y entonces esa tapa, hermano, era lo que se consideraba el propiciatorio, ¿ok? Entonces, ¿dónde derramaba la sangre el sumo sacerdote? Pues en la tapa ahí del arca del pacto, ¿ok? Ahí la derramaba y hacía expiación por sí mismo. Escuche bien, por sí mismo, por su casa, por el santuario y por todo el pueblo.
O sea, en pocas palabras, llegaba y decía: salvación para mí y para todos mis amigos. El sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo para pedir perdón primero. ¿Por quién? Por él. Porque déjeme decirle una cosa bien tremenda. En ese tiempo, si algún sumo sacerdote estaba mal, estaba en pecado y entraba al lugar santísimo, ¿qué cree que ocurría? Moría irremediablemente. De hecho, los sumos sacerdotes tenían que entrar con unas como campanitas acá en su tobillo, hermano. Y entonces todos los demás sacerdotes estaban afuera. Y si escuchaban movimiento todavía adentro, sabían: pues está todo bien. Pero si de repente había silencio, ¿qué creen? Había muerto el sacerdote. Y entonces lo tenían que sacar arrastrando, tenían que jalar. Entonces, hermano, fíjese qué importante era esta función. Dice que el sumo sacerdote pedía perdón. ¿Por quién? Primero por él. O sea, se acercaba y decía: Señor, perdóname. Después, ¿por quién pedía perdón? Por su familia. Tercero, ¿por quién pedía perdón? ¿O por quién pedía expiación? Por el mismo templo. Y cuarto, por el pueblo. Funciones. Aquí está, varones, ustedes que son sacerdotes de su casa. ¿Dónde están todos los varones? A ver, levanten la mano. Varón, ¿por quién tienes que pedir? Por ti, por tu familia, por tu casa y por el pueblo. Muchas veces le dejamos esa responsabilidad a las hermanas, ¿eh? Hermanas, intercedan. El varón es el sacerdote del hogar. Tú tienes que pedir por ti. ¿Por quién más? ¿Qué dijimos? Tu casa. Es por ti, por tu familia, por tu casa y por el pueblo. ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí bien? Todo eso usted lo puede encontrar ahí en Levítico capítulo 16. Le doy únicamente las referencias para que usted lo lea posteriormente. Y después que salía y confesaba, dice, fíjese, salía y confesaba sobre la cabeza de un macho cabrío todos los pecados o las iniquidades de Israel, y el animal era conducido al desierto y se llevaba los pecados de la presencia de Dios. Todo esto tenía que hacer el sumo sacerdote. Por lo tanto, era de vital importancia en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa vez que él entraba, esa única ocasión, fíjese bien, una sola vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo y pedir perdón por él y por todo el pueblo, hermano. Y cuando salía, hermano, la salida del sumo sacerdote de ese lugar, ¿qué significaba? Que Dios los había perdonado. ¿Y sabe usted lo que implica el perdón de Dios? Implica bendición. Por eso yo cuando alguien me hace algo le digo: ay, que Dios te perdone. ¿Sabe una cosa? La salida de ahí del sumo sacerdote implicaba que ese año el pueblo tenía la bendición de Dios, que Dios no estaba enojado con ellos, en pocas palabras. ¿Ok? Que iba a haber bendición. ¿Basta aquí conmigo? El sacerdote era de vital importancia, era el intermediario entre Dios y el pueblo. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Qué sucedía cuando Dios estaba molesto con el pueblo por el pecado? ¿Qué sucedía? ¿Se acuerda usted, hermano, cuando hubo un hombre, hermano, que fueron a la conquista en Jericó? Iba Josué a la conquista, ¿verdad? Llaman y van y conquistan esa ciudad. ¿Alguien recuerda ese relato? Cómo dieron muchas vueltas en la ciudad y el séptimo día y gritaron y los muros cayeron y fue una gran conquista de parte de Dios. ¿Alguien recuerda eso? Pero Dios les dijo algo. Les dio una instrucción. ¿Qué fue lo que les dijo? No tomen nada porque eso es anatema. Pero no falta el que cree que piensa que sabe más que Dios, que le puede enseñar a Dios. Y entonces ahí va uno. Y vio, ¿y qué vio? Vio un lingote ahí, ¿verdad? Dijo: no, eso es oro puro. Y vio un manto ahí, dijo: esto está bien, bueno, va, Benja. ¿Y qué hizo? Tomó y se lo llevó a escondidas. Muchas veces pensamos que lo que hacemos a escondidas nadie se da cuenta. Te tengo una mala noticia. Todo lo que tú hagas, aunque pienses que nadie te está viendo, hay alguien que sí lo está viendo.
Y entonces ese hombre toma del anatema, hermano. ¿Y qué ocurrió? La siguiente ocasión que el pueblo fue a la conquista, fueron a batallar contra otro pueblo que era más chiquito. ¿Y qué sucedió? Perdieron. ¿Por qué? Porque cuando Josué rasga sus vestiduras, dice: Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo, tu nación haya sido derrotado por estas personas? Ahora nos van a acabar. Se apoderó el temor de ellos. Y Dios le dijo: a ver, tranquilízate. El problema, dijo Dios, no soy yo, eres tú. ¿Va? Ahí sí aplica que usted diga: no eres tú, Dios, soy yo. Dígalo. A ver, dígaselo al que está ahí al lado. Dile: es que el problema no es Dios, soy yo. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. ¿Por qué? Porque entonces este hombre desobedeció una orden de parte de Dios y eso trajo consecuencias al pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron derrotados por sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. Entonces te das cuenta la importancia de que el pueblo de Israel estuviera bien con Dios. Eso le implicaba victoria sobre sus enemigos, les implicaba bendición, les implicaba conquista, implicaba que iban a ser prosperados, porque Dios estaba con ellos. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes? Yo siempre le he dicho: Señor, cada mañana. ¿Pero de quién depende? No eres tú, Dios, soy yo. ¿Cómo está tu corazón? Amén. Y entonces se da cuenta entonces de la importancia del sumo sacerdote, porque él representaba esa intercesión del pueblo. Y si Dios aceptaba eso, quería decir que iban a tener el favor de Dios ese año. ¿Qué sentirías tú que yo te dijera hoy? ¿Sabes qué, iglesia? Dios está tan contento contigo y te ama tanto que todo este año lo que hagas te va a bendecir y te va a prosperar en todo lo que emprendas. ¿Cómo te sentirías? No, recibo, Padre, mira, de la gloria hasta doble, levanto mis manos. Ahí sí, ¿verdad? Como el canto: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas para recibir, ¿verdad? Porque sí queremos eso. Y no está mal que lo quieras. Pero ojo, hay algo muy importante. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? El sumo sacerdote tenía esta vital importancia de acercarse por él y por el pueblo. Hebreos 8:5 dice: mira, hermano, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés, cuando construyó el tabernáculo, hermano, quiero decirle una cosa: él recibió un diseño. Y ese diseño estaba basado ¿en qué? En lo que Dios le mostró en el monte. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró en el monte? Le mostró el tabernáculo celestial. Y le dijo: esto mismo que has visto aquí, lo vas a hacer aquí en la tierra. Porque esto únicamente está sentando un precedente de lo que va a ser Jesucristo en la vida de la humanidad. Algún día, como te dije, vamos a ver todo el estudio de lo que es el tabernáculo. Cuando habla de que, ustedes saben que en el tabernáculo se ponía el pan sin levadura. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el pan de vida. Había un candelero, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Ya Benja una vez nos dio una explicación de eso, que era el que alumbraba ahí. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy la luz. Amén. O sea, todo lo que estaba en el tabernáculo, hermano, tiene un significado y habla acerca de Cristo, hermano. Entonces, en ese tiempo, cuando Moisés recibe esta revelación, le dice: todo esto es, ¿qué es? Figura y sombra de cosas celestiales. El tabernáculo, en pocas palabras, era figura y sombra ¿de qué? De un tabernáculo celestial. Ahorita no aplica mucho, pero mire, cuando usted va caminando por la calle y el sol está dando y al lado usted ve su sombra, ¿le ha pasado eso? Que de repente usted ve al lado su sombra y la sombra se parece a usted. Irremediablemente se parece a usted, pero solamente es una figura. ¿Por qué?
Solo está el contorno, ¿sí o no? ¿O a poco cuando usted ve su sombra dice, ay, mira, le salió un barrito a la sombra? No, ¿verdad? En la sombra no hay detalle, solamente es una figura, ¿ok? Entonces cuando habla de que el tabernáculo que se construyó aquí terrenal, solamente era ¿qué? Sombra, figura de lo que había de venir en Cristo Jesús. Por eso es importante que conozcamos a Cristo Jesús, porque Él es quien nos revela las cosas celestiales. Amén. Moisés recibió un modelo, una revelación, y se construyó aquí en la tierra un tabernáculo. Posteriormente vamos a ver detalles del tabernáculo. Pero todo apuntaba hacia Cristo, hermano. Amén. Por lo tanto, cuando Jesucristo llegó a la tierra, comenzó a revelarse también lo celestial. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, comenzó a revelar lo celestial, los misterios. ¿Se acuerdan? En alguna ocasión sus discípulos están ahí como que consternados por todas las parábolas que Jesús les decía. Y entonces Jesús los ve y dice, estos ya están haciendo, ya está haciendo cortocircuito su cerebro. Imagínense, dice, si les hablara las cosas celestiales. Porque dijo, les hablo cosas terrenales y no le captan. Imagínense si les hablo las celestiales. Ya empezó a hacer cortocircuito, ¿verdad? Por eso es importante que tú y yo conozcamos bien quién es Jesucristo, porque Él es el único que nos puede revelar las cosas celestiales. Amén. Mire, vamos a ver que Jesucristo, cuando llega a la tierra, era importante que Él ejerciera este ministerio. ¿Por qué, hermano? Año tras año, de hecho ahorita usted sabe, los judíos, ¿qué están esperando? La llegada del Mesías. Pero también ellos, ¿qué quieren construir nuevamente? El tercer templo, ¿ok? Si usted lee un poquito ahí de la historia, hermano, en Israel, ellos pues ahorita, el gran conflicto que hay allá en Medio Oriente, ¿sabe qué es? Es que se están peleando con los musulmanes porque donde estaba el templo, donde fue construido el templo de Salomón, ahí está la mezquita de los musulmanes. Entonces ellos no pueden construir el templo porque ahí está la mezquita. Y por eso se están peleando. No es que el pueblo de Israel diga, bueno, ya no se pudo allá, ahora vamos a construirlo acá. No, como ellos recibieron una ordenanza especial, para ellos es muy importante construirlo en el mismo lugar que Dios había elegido. Y por eso ellos quieren construir el tercer templo. De hecho, si usted busca un poquito en la información en internet, ya tienen hasta el animal que se va a sacrificar ahí, ya tienen todo listo, hermano. En cuanto ellos puedan tener acceso a ese lugar, hermano, van a levantar el templo, el tercer templo. Y el Señor dijo, eso es una profecía, se va a levantar ese tercer templo. Pero una cosa importante, hermano, es que sabe, año tras año los sacerdotes estaban ofreciendo sacrificio, año tras año. Cuando tú empiezas a repetir algo año tras año, ¿por qué crees que sea? Tienes que darle mantenimiento tal vez a algo, tal vez porque no está completo, ¿verdad? Y tienes que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero era necesario que Jesucristo viniese a la tierra para que tuviésemos un sacerdote perfecto. ¿Cómo eran los sacerdotes de ese tiempo? ¿Cómo eran? Imperfectos, así como tú y como yo. El problema es que muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Es que es el sacerdote y lo elevamos a un punto donde no debe estar. Es más, mire, a veces hasta cuando se acercan de repente con nosotros, pastor, quiero que usted ore por mí. Sí, hermano, le ayudamos a orar, hermano, le ayudamos a orar. No, pero quiero que usted ore por mí. Y yo me doy cuenta de la intención con lo que lo hacen. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque piensan, es que el pastor que está más cerca de Dios. ¿Quién está más cerca de Dios? ¿Quién está más cerca de Dios? Todos nosotros por medio de Jesucristo. No piense usted que porque, es que el pastor, a veces, luego algunos hasta me han dicho, no, pues es que el pastor Dios lo oye. Sí me oye. Si te dijera también en las cosas que no me oye, no es que no me escuche, sí me escucha. Alguna vez le platicaba a un joven, Dios tiene 3 respuestas, sí, no o no es el tiempo.
Pero muchas veces nosotros, ¿qué queremos hacer? Nos acercamos: Pastor Benjamín, ore por mí. Usted que se ve bien ungido, mira, hasta brilla, deslumbra usted. Pastor Benjamín, ore por mí. ¿Por qué? Porque yo llego a creer que la persona tiene un lugar prominente delante de Dios. Y eso es lo que se nos ha hecho creer a lo largo del tiempo. Por eso es que les digo, hay tantos santos, hay tantos intermediarios. ¿Por qué? Es que para los que no tienen novio o novia, y ahí voltean ¿qué es el San Judas? ¿Qué? ¿El qué? El San Antonio. Es que como nunca lo utilicé, no tuve necesidad, gracias a Dios, hermano. Uno que es guapo, gloria al Señor. Hermano, y entonces usted se da cuenta, y hay muchas veces, y te hacen depender ¿de quién? Del hombre. La religión te hace depender del hombre. Y ese fue el detalle que Jesucristo vino a romper cuando Él llegó a esta tierra. ¿Por qué? Porque todo el pueblo dependía ¿de quién? De los sacerdotes. Y estos ya habían hecho mercancía, ya habían hecho mercadería. Todos los que estaban ahí en el templo, hermano, ya habían hecho un relajo, hermano. Y dice la escritura que ellos ponían carga, estos sacerdotes ponían carga en el pueblo que, ¿qué decía? Que ni ellos podían llevar. ¿Por qué? Porque eran iguales. El problema era, hermano, que el pueblo los tenía en un pedestal, en un altar que no debían estar. El único que es digno de recibir toda gloria es aquel que la merece, el Señor Jesucristo. Amén. Y entonces, hermano, por eso le digo, hay muchas ocasiones, en algunas ya lo platiqué aquí, Benja y yo asistimos en una iglesia que era muy tradicional, y cuando entraba el pastor, no olvídese, todo el mundo se tenía que parar, ¿verdad, Benja? Y recibamos al siervo de Dios. Yo aquí llego, hermano, y luego hasta los jóvenes me andan golpeando. ¿Qué pasó, pastor? Ayer hasta Nachito me estaba buleando. Estaba con Nachito, estábamos viendo unos videos de esos de Fail Army. Y entonces dice, jaja, ese es como el pastor. Ya no hay respeto, ¿verdad? Lo que te quiero decir con esto, hermano, es que tú y yo somos iguales ante Dios. Y tú y yo tenemos el mismo acceso por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos vino a enseñar Jesucristo, a romper con todas las tradiciones, a romper con la religión, hermano, porque la religión no salva. Lo que tú necesitas es una relación con Cristo Jesús. Y la relación no se da por medio de un hombre. Ese es el problema, nos han hecho depender del hombre, ¿sí o no? Es que tengo que ir para que me perdone mis pecados. Perdóname, hermano. El único que perdona pecados se llama Jesucristo. Y tú te puedes acercar libremente, dice la carta ahí de Juan: hijitos, aun si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, tú te puedes acercar a Jesucristo y Él te perdona. Tú no necesitas que vayas y se lo cuentes a alguien. No, es más, ni siquiera necesitas venir y contármelo a mí. Yo que tengo que andar sabiendo tu vida, hermano. No es que no me interese. Claro que me interesa tu vida, me interesa que estés bien, pero me interesa que tú sepas que tienes un camino directo a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, sin necesidad de mí. Porque a veces eso es lo que hacemos aún en las iglesias cristianas. Dependemos tanto del hombre. Es que el ungido, ¿verdad? Es que el ungido Benja, ya lo agarré, mejor voy con Víctor. Es que el ungido Vic, es que si él ora por mí, es que si él, no. Debemos entender que todos tenemos la misma posición delante del Señor y todos podemos tener esa perfecta relación con Él. Hermano, la gente en ese tiempo creía que solo se podía acercar a Dios por medio de ¿quién? De la religión que tenían, del sacerdote, ¿verdad? Que todo era. Entonces Jesucristo dijo, cuán equivocados están. Yo les vine a abrir un camino. Pero vamos a continuar, si no, no acabamos. Gaps, checa ahí el tiempo, por favor. Romanos 3:23. Vamos a leer qué dice Romanos 3:23. Por cuanto algunos, dice ahí, por cuanto algunos pecaron, ¿qué dice? Dice que todos, ¿verdad? Yo pensé que solo algunos pecaban.
Por cuanto todos, y todos es, todos es, todos. ¿Qué dice? ¿Qué dice que hacen todos? Todos pecaron. Pastor, hasta usted pecó. No le cuento la vida que yo llevé, pero que se la cuente mi mamá. Ahí si algún día quiere enterarse. Y entonces la consecuencia de haber pecado, dice ahí, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado, hermano? ¿Qué hace el pecado? Te separa de Dios, te aleja de Dios. Por eso es que te decimos, ese es el problema, hermano. Mira, Dios ama a la humanidad, Dios te ama a ti, Dios ama al que está allá afuera, que está pasando. A todos Dios ama. ¿Cuál es el problema? El problema no es Dios, el problema está en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estamos en pecado, automáticamente el pecado nos aleja de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Muchas veces no se habla de ese atributo porque nos implica compromiso, ¿verdad? Pero se lo tengo que decir, hermano. Cada vez que yo oro, hermano, le digo al Señor por esta iglesia, yo le digo, Señor, el más grande honor y privilegio que voy a tener de pastorear en esta iglesia, Señor, no va a ser que la iglesia sea una iglesia próspera, que sean bendecidos, que tengan casas, que tengan autos, que tengan una economía. Sí, también por todo eso pido por usted, hermano, pero ¿sabe cuál es el principal motivo por el cual yo pido por usted? Es que usted sea salvo. Que usted sea salvo, hermano. Dice la Escritura, ¿de qué sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso tengo que hablarle estas cosas, hermano. Y el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿cuál es la paga del pecado? Dile al que tienes ahí al lado, la paga del pecado es cuello, muerte. Ahora, quiero decirle una cosa. Aquí quiero que estudiemos un poquito este término. Ojo, no está hablando de la muerte física, ¿ok? Sino está hablando de la segunda muerte. Porque, como dice la Escritura en Hebreos, como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. O sea, ¿qué quiere decir? Que si antes no viene Jesucristo, hermano, ¿qué nos va a pasar? Todos en algún momento podemos morir. Pero aquí lo que habla esta muerte es la muerte segunda. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis, mire, 21:8. El término o la definición de muerte que podemos encontrar, que mejor nos define, es el término separación. Cuando hay una muerte física, ¿qué sucede? Hay separación de 3 componentes, ¿verdad? Que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Y la misma Biblia nos los enseña. Cuando hay muerte física, hay separación de estas 3 áreas: el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿sí o no? Ok. Cuando habla la Biblia de segunda muerte o la muerte eterna, esa separación se refiere a la separación de Dios. ¿Ok? Mire, vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, no lo digo yo, hermano, no se asuste. Va a decir, ya el pastor nos quiere ahí. ¿Qué? Sí, que diga, no, mire, ahí lo que dice la Escritura, pero los cobardes e incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Que no creen que en Jesucristo. Acuérdese que dice, para que creyendo en Él tengáis vida eterna. ¿Quién es Él? Jesucristo. Quien no cree en Jesucristo, bueno, entra en ese incrédulo. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya sé que el Benjamín ya me echó unos ojos de, no, creo que en esta iglesia no predicamos esos textos. La gente se nos va a ir. Bueno, hermano, quiero decirte una cosa, con todo el amor y respeto. Prefiero, si tú quieres verlo así, que te vayas, pero que vayas sabiendo esto. ¿Por qué? Porque un día todos vamos a estar delante de Dios. Y ahí entonces sí,
Ah, es que a mí nadie me dijo. Y entonces, sí, mira, tú estabas un día en esa reunión, un domingo 22 de octubre de 2017 y escuchaste eso. Y aún así hiciste caso omiso, ¿verdad? No, yo no lo quiero asustar, hermano, de verdad. Pero tengo que predicarle lo que es. Yo le digo, Señor, una vez le decía a los pastores, de repente me preguntan, vamos ahí a la reunión, como le comenté, estamos colaborando dentro de la Alianza de Pastores de Xochimilco. Y a veces es muy común ahí que entre los pastores, y ya nos dimos cuenta, Benja, que eso es como la farándula, ¿verdad? Nada más vas a comer y a estar ahí. Pero bueno, sí se sacan buenas cosas, ahorita le platico. Y entonces el clásico pastor que llega y te pregunta, ¿y cuántos son en tu iglesia? Como si el número determinara si el pastor es bueno o la presencia de Dios está ahí. Y yo siempre le contesto, pues mira, somos bien poquitos, la verdad. Pero ¿sabes? Como dice la Escritura, muchos son los, pocos los escogidos. Y los poquitos están allá en la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero decirte las cosas que están en la Biblia, no lo que quieras oír. Si yo viniera aquí para hablarte lo que quieres oír, tú saldrías bien motivado el día de hoy, pero eso te dura así. Y para esta tierra. Y lo que Dios busca contigo es una eternidad, no nada más un momento así. Dios quiere contigo la eternidad. Amén. Ok, pero es necesario tener un sumo sacerdote que presente sacrificio por los pecados. El problema con el sacerdocio de los hombres es lo que explica Pablo en Hebreos 7:23. Dice que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, un sacerdote, nada más el tiempo que durara, ¿verdad? Si moría, ¿qué sucedía? Muerto el rey, vive el rey, levanten otro sacerdote, ¿verdad? Era natural. Y entonces no se podía continuar con ese sacerdocio. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios. ¿Por quién? Por sus propios pecados. El sacerdote, para entrar, ¿qué tenía que hacer primero? Pedir perdón por él. ¿Por qué? Porque él sabía que era hombre, humano, que también fallaba. Tenía que pedir perdón por él. Pero la Escritura nos dice, hermano, cuando Juan vio a Jesucristo que se acercaba, Juan el Bautista, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él es sin mancha. ¿Sabía usted que Jesucristo fue tentado en todo? ¿Y en cuántas tentaciones cayó? En ninguna. En ninguna. O sea que el único perfecto aquí, ¿quién es? Jesucristo. Cuando venimos a adorar a alguien aquí, en este lugar, no venimos a adorar a una persona, no venimos a ver a alguien, no venimos a ver qué bonito toca el grupo de alabanza, no. Venimos a adorar a aquel que es digno, aquel que es perfecto, aquel que es hecho más sublime que los cielos. Amén, aleluya. Por esta razón necesitábamos un sacrificio perfecto para verdaderamente salvar o que se salvase la humanidad. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Dónde está la vida? Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Para que alguien sea salvo, en pocas palabras, otro tiene que ser sacrificado. Mire, en el Antiguo Testamento, cruz, ya cruz ya está. A ver, alguien contróleme aquí a cruz. Mire hermano, lo que sucedía que leímos en Levítico en el Antiguo Testamento, esto, hermano, era bien sencillo. ¿Usted se acuerda cuando Adán pecó? ¿Sí recuerda? Adán y Eva pecaron. Después vamos a entrar en ese detalle de quién fue primero, porque si no las hermanas me van a ver feo. Y entonces, hermano, Adán se encuentra en esta situación de pecado.
Y dice la Escritura que cuando fueron abiertos sus ojos después de que comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran, ¿qué sucedió? La Escritura narra, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que, ¿cómo estaban? Desnudos. Y fíjese algo bien tremendo. ¿Quién los cubrió? ¿Con qué los cubrió? Con piel de animal. ¿Y de dónde salió la piel? Tuvo que haber un sacrificio para cubrir al hombre. Desde el principio esto se ha marcado, hermano. Mire, ayer quiero darle testimonio de algo. Se los platiqué ya a algunos. ¿Cuántos de ustedes vieron que mandé un mensaje en WhatsApp de unos hermanos que necesitaban apoyo para donar sangre? ¿Muchos lo vieron? ¿Cuántos fueron a donar? Gloria a Dios. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Ok. Mire, ¿por qué nos cuesta trabajo donar sangre? ¿Por qué? Porque dice Benja, nada más es mía, ¿no? ¿Por qué? Pues luego te pueden rechazar, pero si ni siquiera te presentaste, pues, ¿cómo te rechazan? Mire, el punto es, hermano, yo mandé el mensaje 2 veces esta semana. Y entonces les dije, hermanos, se necesita, porque estos hermanos son de Querétaro y no tienen familia aquí. Vino la hermana, su papá está en el hospital y por lo tanto pues no conocen a nadie aquí que pueda ir a donar sangre, ¿ok? Y entonces, hermano, Dios me dijo esta semana, mándales mensaje, y ya les mandé. Y yo dije, espero que salga por ahí un valiente. Señor, heme aquí, envía a la iglesia. Porque yo le tengo un pavor a las agujas, hermano. Pero pavor, hermano, para mí es como si fuera la gran tribulación eso. Y entonces yo bien valiente dije, heme aquí, envía a la iglesia, y que les mando el mensaje. Dije, Señor, que salgan los valientes allá. Yo de aquí los veo, Señor. Y nadie salió. Y luego dije, Señor, tal vez hace falta como que un recordatorio. Vamos a mandarle otro. Y mando un segundo mensaje el día viernes. Y otra vez, nadie. Y entonces dije, Señor, pues está bien, creo que tú quieres que yo vaya. Está bien, Señor, voy a ir. Y entonces el día sábado le dije a mi esposa, porque quiero darle testimonio de eso. Mi esposa y yo siempre juntos para todos lados. Y entonces le dije, mañana prepárate, amada mía, nos vamos a ir a donar sangre. Porque no quiero estar solo. Y entonces llegamos allá al hospital, hermano, y aprendí muchas cosas. Nos pusieron un video ahí de la importancia de la sangre, que luego el doctor les podrá explicar, pero y coincidíamos con el doctor Víctor, porque cuando tú ves la perfección que hay en tu cuerpo, cuando yo veía que en el video decía que hay células que se crean, que están, ahí dentro de tu médula ósea, dentro de los huesos, que son células madre, y que esas pueden convertirse en cualquier célula que tu cuerpo esté necesitando. ¿A poco no Dios es sabio? Yo dije, no, esto no puede ser obra de que explotamos y de repente salió aquí todo esto. O de que venimos del chango. No, pues no, esto no, hermano. Entonces yo veía todo eso y decía, wow, qué sabio eres, Dios, cómo eres tan hermoso, cómo creaste el cuerpo del ser humano. Y ahí estaba. Y también estaba terapeándome, hermano. Entonces llega el punto donde pues te pasan para ver si puedes ser donante. Y yo estaba orando, dije, Señor, por favor, que no, que digan que mi sangre salió con mucha grasita, Señor. Hoy sí me conviene estar gordo, Señor. Que salga con mucha grasita y que no, que digan que no. ¿Y qué cree, hermano? Pues que dicen que sí podía yo, Señor. Me sentía yo orando como en aquel Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí esta aguja. Pero no como yo quiero, sino hágase tu voluntad, Señor. Y estaba yo orando, hermano, porque aparte había otras personas ahí. Y luego para colmo, hermano, me tocó una chica que estaba ahí, que iba a donar por primera vez también. Ya había llorado, hermano. No sé si la obligaron a ir, no sé. Estaba llorando ahí. Entonces, hermano, cuando me pasan ya al lugar donde vamos a ponerme la jeringa y todo eso, voy entrando y eran como unas, de esos, ¿ha visto usted como esos asientos de dentista? Que son como tipo reposet. Bueno, pues ahí que me llevan a esos lugares y veo a los que están ahí
Una señora se le había bajado la presión, ya estaba ahí casi desmayada, y hasta le pusieron una cobijita, y volteo y veo al lado, hermano, y están llenando una bolsita así de sangre. O sea, es una bolsa que yo dije, ¿todo eso me van a sacar, Señor? Sacan medio litro. Exacto. Y yo estaba ahí y dije, Señor, ¿qué tú quieres conmigo, Señor? Si quieres que quede aquí en este hospital, está bien, Señor. Y entonces ya llego, hermano, y entonces me ponen ahí y ya me ponen la aguja y empiezan a sacarme la sangre. Y en ese momento yo estaba orando con el Señor, le decía, Señor, Dios me empieza a hablar y me dice, te traje aquí para que veas. Yo fui a donar sangre, hermano, por una persona que ni conozco. Nos los encargaron de Querétaro, esa es la realidad. Me dijo el pastor Esteban, ¿sabes qué? Te los encargo, por favor, apóyales en los que necesiten. Y es en los que necesiten, yo le hubiera puesto asterisco, donar sangre. Y entonces fui a donar sangre por una persona que ni conocía, hermano. Esa es la realidad. Y todavía hasta la fecha no he podido entrar a verlo. No lo conozco. Y entonces dije, Señor, estoy aquí donando sangre por una persona que ni conozco. Y Dios me dijo en ese instante, ¿sabes? Tú estás dando solamente 450 mililitros de sangre por una persona que no conoces. Yo di toda mi sangre en la cruz del Calvario por toda la humanidad, aunque ellos no me conozcan. ¿Te das cuenta cuán grande es el amor de Dios por nosotros? Yo, hermano, por medio litro me estaba muriendo ahí. Y le estaba cuestionando a Dios. Y ya entendí por qué Dios me llevó allá. Me tenía que enseñar esto. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Dijo Jesucristo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Oh Dios, siempre con nosotros.